capítulo 2 del libro de Génesis, y les voy a explicar un poquitito antes que ahí viene. Si no me va a tapar el... Ahí sí. Ah, perfecto. Este libro de Génesis nos va a demandar ciertas... vamos a tener ciertos desafíos los predicadores, producto de que son secciones bastante largas. Esta experiencia en este mismo formato ya habíamos experimentado hace algunos años, varios años, la predicación en el libro de Génesis, y hemos querido volver a trabajar este libro durante todo el año 2002. Esto no significa que algunos se asustaron. ¿Sí? Todo el año 2002 en Génesis. No sé si ya se los hablé. Vamos a tener ciertos altos por el calendario litúrgico. El primer alto que viene es la Semana Santa. Luego tenemos un segundo alto, que es mayo, que hemos adquirido mayo y no noviembre, como nuestro mes de la familia, porque ahí ese es el mes internacional de la familia, y desde el año pasado decidimos traspasar a ese mes, en lugar de noviembre, en nuestra serie de familia. Luego continuamos con Génesis. Tenemos un culto especial de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y una serie sobre Reforma en octubre. Y luego terminamos en noviembre. Entonces tiene ciertos paréntesis de otras series, pero vamos a abarcar el libro de Génesis completo. Las secciones son largas, como decía. Entonces es súper importante que usted tenga su Biblia abierta. Es decisión de cada predicador si va a leer la sección completa o va a leer una sección y luego ir revisando el texto completo durante la predicación. Yo lo voy a hacer así ahora. Vamos a leer solo una porción. Vamos a leer desde el capítulo 2, desde el versículo 7 hasta el 9, pero nuestra consideración va a ser desde el 2:4 y todo el 3. La palabra del Señor dice así: entonces, del polvo de la tierra, Dios, el Señor, formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así, el hombre se convirtió en un ser con vida. Y Dios, el Señor, plantó un huerto en el Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. De la tierra, Dios, el Señor, hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaban en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Oremos al Señor. Amado Señor, bendito Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, en esta hora por poder escuchar tu palabra. Te rogamos que nos bendigas, que tu Espíritu Santo nos ilumine y usa mis labios, Señor, para poder edificar a tu iglesia. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Recordemos que este texto es un segundo relato de la creación. Ariel ya nos compartía la semana pasada el primer relato de la creación. En este primer relato, en el capítulo 1, podemos ver que la palabra hebrea para referirse a Dios es Elohim, el Dios altísimo. Sin embargo, acá la palabra es Jehová. Y los críticos de la Biblia dicen, oye, ¿y por qué Génesis 2 está usando Jehová? Si eso no se usó hasta cuando Dios le reveló a Moisés su nombre. Bueno, porque Moisés lo escribió. No es que este libro se escribió solo y en algún momento Moisés lo encontró por ahí. No, Moisés, probablemente durante todo el periodo de peregrinación, como nos contaba la semana pasada Ariel, escribió este libro, excepto secciones tales como
su muerte, ¿cierto? Que es altamente probable que le haya escrito Josué. Recuerden que entonces este es un sermón para Israel. Entonces usa el nombre Yahvé, es el Dios personal, porque es el nombre que le da a conocer a su pueblo en cuanto al pacto y en cuanto también a la liberación que le estaba prometiendo de el cautiverio en Egipto. Entonces, ellos estaban recibiendo este sermón, ellos estaban recibiendo este libro. Una generación o la última generación del cautiverio, las cuales habían vivido durante 400 años cautivos, y ellos hacían una tremenda pregunta, la que era, ¿qué pasó con la buena creación de Dios? Porque claramente la creación de Dios había dejado de ser buena, como se describía en el capítulo 1. Ellos ya lo habían experimentado con los abusos y con todo lo que sucede en un periodo o un pueblo bajo cautiverio y esclavitud. Lo que está diciendo entonces, ¿por qué necesitaban saber esto? Es porque ellos experimentaron o querían experimentar o querían conocer el totalmente bueno o el bueno que al final escribe Moisés allí en el capítulo 1 del Génesis. Entonces, ¿por qué es tan relevante este relato para Israel? Porque hace que miren su propia historia. Recuerden que vamos a leer el relato del juicio y el castigo de Dios. Moisés quería mostrarle al pueblo que a pesar de que Dios castigaba, también el Señor lo hacía con gracia. O sea, Dios nunca actúa independiente de todos sus atributos. Lo explico muy simplemente. Cuando alguien se enoja, ¿todos nos enojamos igual? ¿No? Porque somos distintos. Porque no es solo el enojo lo que nos mueve, sino también nuestra propia personalidad, nuestro carácter. Muchos matrimonios, después de la pérdida de un hijo, se separan. ¿Saben por qué? Porque ninguno es capaz de mirar que el otro sufre la pérdida de una manera distinta. Porque la pena y el dolor se exige que se vivan como uno lo está viviendo. ¿Cómo no te va a alegrar esto? Sí, sí me alegra, pero no se te nota. Bueno, así soy yo. No se me nota, pero no significa que no esté alegre. Dios actúa con todos sus atributos porque Dios es un Dios completo, pleno y perfecto. Entonces no es que Dios separa un momento su atributo de la gracia para castigar y disciplinar a Adán y a Eva. No, nunca lo hace. Tampoco lo va a hacer el Señor cuando no le permita a esa generación entrar a la tierra prometida. Y tampoco va a dejar de ser misericordioso y amoroso y un Dios de gracia cuando le prohíba al propio Moisés entrar a la tierra prometida. Eso es como, si uno lo lee rápidamente, es como trampa, ¿cierto? Oye, ya pues Señor, yo fui, hablé, me negué el primero, pero hablé, hice todo lo que tenía que hacer y ahora me dice que no. Bueno, él se puso en el lugar de Dios y Dios no aguantó y simplemente no iba a entrar. Ellos estaban siendo testigos de actos de juicio de Dios, pero también actos de misericordia. Porque los primogénitos merecían todos morir en Egipto. Sin embargo, Dios proveyó ¿qué cosa? Un método, un sustituto, para que en esa casa el ángel de la muerte pasara por alto y no matara a ese primogénito, donde había muerto uno en su lugar, un cordero, y estaban marcados los marcos de las puertas. Continuemos. Era Israel que a pesar de haber violado el pacto con Dios, porque ciertamente ellos lo hicieron. Recuerden que Israel
ya estaba bajo el pacto de gracia con Abraham. El Señor les había prometido una tierra y ellos habían violado el pacto. ¿En qué sentido? Lo habían violado porque podemos ver en relatos más adelante cuando le dice Josué: yo no sé a quiénes van a adorar ustedes. ¿Recuerdan ese texto del capítulo 26 de Josué? Yo no sé a quiénes van a adorar a ustedes. Si a los dioses egipcios o a los anteriores al otro lado del Jordán, perdón, al otro lado del Éufrates. O sea, les estaba diciendo, si ustedes quieren pueden adorar a los dioses que adoraba originalmente nuestro padre Abraham, o pueden adorar a los dioses que ustedes seguían adorando en Israel, en Egipto, o pueden adorar al Dios de Israel. O también le ofreció la gran cantidad de dioses que tenían por delante al entrar a la tierra prometida, porque no estaba vacía, ¿ya? O pueden adorar en todo este mercado de dioses que van a tener. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Vemos que Dios cumple su pacto. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que ellos violaron el pacto con Dios, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el Señor le prometió hijos. ¿Y saben que no suspendió la promesa? Sino que simplemente le dijo, los hijos van a venir con dolor. Le dijo al hombre que le iba a proveer todo, ¿cierto? Puso todo un huerto para que pudiera comer, trabajar y vivir. Y ellos despreciaron eso, pero Dios siguió proveyéndoles, ¿o no? Pero con el sudor de su frente. Y eso hasta el día de hoy. Como decía en su oración y en su intervención el diácono Marcelo, cuando decía, es Dios quien lleva el pan a nuestra mesa, no nosotros. El Señor es quien nos provee. Entonces, como dije, esta unidad narrativa que vamos a ver hoy día, de forma narrativa también la vamos a ver, vamos a ver cómo el personaje principal de esta narrativa es Dios. El Dios personal que se le había revelado a Moisés en la zarza, como Yahvé. Ese Dios que había creado el paraíso, que creó al hombre y a la mujer, para que ellos voluntariamente formaran una familia y sojuzgaran la tierra. Les ordena obediencia. Después de la caída, Él no deja de manifestar su gracia. Entonces, en primer lugar, Dios manifiesta su gracia en la creación y en el cuidado de esta. Dios creó todo un mundo perfecto. Podemos ver aquí que el Señor o el escritor está mostrando un segundo relato, pero no tiene el mismo orden cronológico que el anterior. Dato. La aparición de los seres vivos en el Génesis 1 se condice exactamente con el registro geológico y con el registro paleontológico. ¿Qué quiero decir con esto? Los niños que están ya en cursos más grandes me pueden poner atención y entender bien esto. Los arqueólogos, los paleontólogos, los geólogos estudian las capas de la Tierra, hacen un hoyo y empiezan a ver por qué esa Tierra estaba descubierta hace mucho tiempo, pero producto de desastres naturales, de la misma polución, etcétera, se va cubriendo esa Tierra y van habiendo estratos. Bueno, los estratos que han descubierto los científicos tienen exactamente el mismo orden de aparición. Eso quiere decir que surgieron desde las más bajas criaturas o más simples criaturas hasta aparecer finalmente el ser humano. Es interesante porque, como decía Ariel, este no es un texto científico. Sin embargo, hay una progresión lógica de cómo fueron apareciendo las cosas en la Tierra. Y fíjense cuando uno ve y dice,
todos los científicos dicen, bueno, ¿dónde apareció la Tierra? Ellos dicen que por azar, lo cual es absolutamente imposible. Dice que aparece desde las dos grandes lumbreras y luego en el 21 dice que produzcan las aguas seres vivos. Y el dato científico es que las primeras formas de vida, ¿dónde nacieron? ¿Dónde están? En el agua. Interesante. Cierro paréntesis. Este no es el siguiente no es un rato cronológico, sino que más bien es temático. Va diciendo cómo el Señor prepara el huerto del Edén para luego crear al hombre y a la mujer. Dice que Él crea con cuidado las cosas, ¿cierto? Hizo que naciera la hierba del campo. Yo me imagino esto, que las etapas de la creación fueron tremendamente maravillosas. De hecho, uno se sorprende, por ejemplo, cuando ve el almendro, por ahí por agosto parece que ya el almendro está florecido, y es muy curioso porque yo trabajaba en un colegio que estaba lleno de almendros, y no sé, llegábamos, había un día y no habían flores. Llegábamos el otro día y ya estaba todo florido. Imagínense cómo sería ver la creación de Dios produciéndose y manifestándose por el solo hecho de la palabra de Dios, por el solo hecho de decir. Recuerden que solo Dios creó de manera directa, o más bien con sus manos, dice la Escritura, al hombre y a la mujer, y les dio aliento de vida, a los únicos que les dio o les sopló el aliento de vida, como dice aquí, en su nariz. Estaba diciendo que Dios es el personaje principal de esta narrativa. Fíjense que Dios el Señor, o Jehová el Señor, dice lo siguiente. Dice que hizo los cielos y la tierra, que plantó el campo, que formó al hombre, que le infundió aliento de vida, que plantó el huerto, que puso al hombre allí, que hizo crecer todo árbol. También dice que puso al hombre en el huerto del Edén, repitiendo lo del versículo 6, y también dice que le dio al hombre la siguiente orden, vamos en 8. También le da una orden, ¿cierto? No comerás. También dice que formó de la tierra todos los animales del campo, y ahí van 9. Y luego dice que hizo que cayera en un sueño profundo. Me acordé de una canción, por eso hizo también a la mujer y se la llevó al hombre. Luego más adelante en el 3 dice que Dios va y se dirige a los seres humanos, a ellos dos, con su voz, y escuchan su voz. No, 14 alusión a lo que Dios hace. Llamó al hombre y le preguntó, luego le dijo a la mujer, y tiene un diálogo con la mujer, luego también le da una orden a la serpiente, luego a la mujer le da una condena también a la serpiente, dije, a la mujer y también al hombre. Luego, 19, la 19ª acción de Dios, le hizo túnicas de pieles. Y así para adelante. Lo echó del huerto, 21. Y puso querubines para defender el árbol de la vida. O sea, aquí no es Adán y Eva el personaje central. El personaje central de esta narrativa es Jehová, el Dios personal, que se había manifestado a Moisés en la zarza y que los judíos ciertamente sí conocían, no probablemente en profundidad, pero sí conocían. Era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo pone como gobernante y administrador, o sea, manifiesta su propia naturaleza. Dios es un Dios creador, un Dios providente, un Dios que sustenta y le da las mismas capacidades al ser humano. También el relato, en lo general, va de lo general a lo particular. Fíjense que va diciendo que crea, antes había creado todo, ¿cierto? Hizo los cielos y la tierra, en el 4, y luego se encuadra exclusivamente en el jardín del Edén. No sabemos qué más había en la tierra, seguramente habían más cosas, ¿cierto? Por eso que los seres humanos se encuentran con más cosas cuando salen del huerto del Edén. Luego dice que, habiendo creado el jardín, formó al hombre y lo pone
y le da una orden respecto a un árbol. Es muy interesante la progresión. Va desde toda la creación y luego le dice, nuestro pacto va a ser que tú vas a vivir para siempre, pero no debes comer de este único árbol. No era tan difícil, ¿no? Lo miramos ahora y decimos cuántas cosas no hubiésemos evitado, ¿cierto? Pero sí, era lo que tenían que hacer, no comer de ese árbol. Le pide que cuide la creación. ¿Saben que la palabra cultivar, queridos hermanos, es una palabra, la palabra hebrea cultivar, también se usa para cultuar, para el culto, para la alabanza, para la adoración. Aquí tenemos semillas de que nuestras acciones en el mundo siempre, siempre, siempre son un culto a Dios. Él podía rendir culto a Dios cultivando el jardín. O sea, cuando nosotros buscamos la belleza, cuando buscamos el orden, incluso cuando ordenamos nuestra pieza y ordenamos nuestra casa, reflejamos la naturaleza divina. Reflejamos al Dios perfecto que creó todo perfecto. Cuando no lo hacemos, no reflejamos la naturaleza de Dios. Y unos dirán, yo estoy frito, para mí es el caos máximo, ¿cierto? Es como lo que mencionaba ayer, o sea, la semana pasada, no sé si lo mencionaba en estos términos, de las teodiceas, de las que relata, por ejemplo, el escritor griego Hesíodo. Era toda una cosa así, una especie de charquicán que había, y ahí estaba Gea y Urano, tiene que ser, si no me corrigen, y en esa batalla, ¡pum!, aparece la creación. Esta es una creación de orden, y cuando anhelamos el orden, y cuando anhelamos que las cosas estén bien hechas, lo que estamos anhelando básicamente es nuestra propia y original naturaleza, que era perfecta, creada por Dios. Le cuida la creación, ¿cierto? Este cultivo y este cuidado del jardín manifiesta alabanza, culto a Dios. Ahora, en su gracia, Dios le permite comer de todos los árboles, pero le permite manifestar una obediencia activa y voluntaria, poniéndole un árbol y diciéndole que no comiera de él. Vamos a ver más adelante el capítulo 3, pero fíjense, un árbol, ya lo dije. Esto es lo que se llama en la teología reformada como la teología del pacto de obras. ¿Por qué? Porque ellos tenían por delante la posibilidad de obedecer o de desobedecer. Sin embargo, se les había provisto de todo lo necesario e incluso se les había dado otro árbol, el árbol de la vida, como símbolo de recompensa. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal era una especie de sacramento de prueba para el ser humano. Concluimos, después de la lectura de este relato, cuando ya los echa, y pone, como lo mencioné, pone a los querubines protegiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, deducimos lo siguiente, que ellos ni siquiera habían ido a comer, perdón, el árbol de la vida, ni siquiera habían ido a comer del árbol de la vida. Porque si nos ponemos en una progresión lógica de la historia, de qué hubiese pasado, fíjense, si ellos comen del árbol del bien y del mal, y viven en una relación caída con Dios, también restaurada por Jesucristo seguramente como nosotros, pero fíjense que con ese peso del pecado, haber tenido la capacidad de vivir eternamente. Dios no permitió que eso sucediera porque las condiciones del árbol o las capacidades que
tenía el árbol según la promesa de Dios, era que ellos iban a vivir comiendo del árbol de la vida. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta cuando ellos caen, y no solo cuida la creación en términos de la naturaleza, sino que Dios también cuidó a Eva, ya que Adán no la había cuidado. ¿Qué es lo que hace Dios? Podemos ver en el capítulo 3 que al verla, en el capítulo 2 primero, al ver la necesidad de Adán, le da una ayuda idónea para que ella la ayude y para que él la cuide. Pero luego vemos en el capítulo 3 que él la descuida de manera flagrante. Y es el gran pecado que tiene Adán. A propósito, si alguien me tiene el libro El silencio de Adán, devuélvamelo. Adán necesitaba compañía. Dios le dio compañía. Adán estaba viendo que todos tenían una relación que les correspondía, una ayuda correspondiente, alguien que era igual. Pero cuando le da a Eva y la pone bajo su cuidado, le da a un otro en el cual reconocerse a sí mismo. ¿Por qué digo esto? Esto no es filosofía. Adán lo dice. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, no vio ni a la chanchita, ni a la jirafa, a nadie la vio como hueso de sus huesos y carne de su carne. Cuando ve a Eva, se reconoce a sí mismo. Sabe que es una otra igual, donde él se puede reconocer, que es de la misma naturaleza y que pueden compartir la vida. Algunos ya experimentamos eso, ¿cierto? Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Bueno, los que no han experimentado eso, sigan orando al Señor. Esta es una manifestación de Cristo y de la Iglesia. Aquí podemos ver cómo el Señor muestra por medio del matrimonio y la unión de Adán y Eva la perfección y el cuidado que Dios tiene por su Iglesia. Eso claramente lo vamos a ver más adelante. Cómo Dios cuida a Israel y cómo a pesar de ser infiel, el Señor sigue siendo fiel. Y cómo a pesar de la Iglesia más adelante siendo infiel, Dios permanece siendo fiel. Cristo es el segundo Adán. Cristo es el que realmente da el ancho del verdadero ser humano. En segundo lugar, Adán y Eva alejándose de la gracia de Dios. Vemos el capítulo 3 y ya no sabemos cuánto tiempo ha pasado, ¿cierto? Porque le dice que dejará a su padre y a su madre y luego describe la vida que tenían. La vida que tenían era la siguiente. Y aunque Adán y Eva andaban desnudos, no sentían vergüenza. No se avergonzaban. O sea, ¿cuál era la vida de Adán y Eva? Cuidar el jardín, piluchos. Imagínense cómo la vidita, esa vida despreciaron. Ahora, hay un paralelo que Dios nos ofrece en términos espirituales. Cuidar el jardín piluchos, con esa misma forma. ¿En qué sentido lo digo? Vivir bajo el cuidado de Dios, bajo la dependencia de Dios, a confiar que el Señor está allí y que cada tarde los iba a visitar. O sea, vivir como si Dios gobernara el mundo. Y muchas veces elegimos vivir de otra manera, ¿no? Decidimos vivir como si Dios no gobernara el mundo, o como si Dios tuviera interés o gobernara ciertas áreas de nuestra propia historia, o de la historia del mundo. Es cierto, es terrible lo que está pasando en Europa y hacia Europa, básicamente Europa del Este. Pero eso no se le ha escapado
de la mano al Señor. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Orar por los que sufren. Y no solo están sufriendo ucranianos, ¿cierto? Están sufriendo madres rusas, esposas rusas, hijos ucranianos, o sea, en una guerra todo el mundo sufre. Y debemos orar. Orar por aquellos que se están peleando. Muchas veces enfocamos solamente en el que está siendo atacado, y es cierto, Ucrania fue invadido, pero debemos orar. Y podemos orar como queramos por el presidente de Rusia. Podemos pedir que Dios, ver la mano de Dios ahí. Cuando decidimos vivir de una manera confiando en Dios, nuestra vida claramente se proyecta y degusta lo que vamos a disfrutar en el jardín recuperado cuando el Señor vuelva. Porque eso es lo que tenemos hoy día. El Espíritu Santo, la comunión de la iglesia, estar aquí. Yo sé que algunos tienen la necesidad de estar en su casa. Y como consistorio hemos sido comprensivos en eso porque no estamos en la comuna de Puente Alto, ¿cierto? Pero no es lo mismo estar ahí que estar aquí. Estos medios de gracia que el Señor nos da son degustaciones del futuro, degustaciones de la nueva creación, del jardín recuperado, pero que nosotros simplemente a veces no queremos degustar, no nos gusta, lo despreciamos. Como los judíos en el desierto, ¿recuerdan? Que hemos comido puro maná, queremos carne ahora. El Señor les dio carne, pero despreciaban el sustento de Dios. La serpiente es descrita como la más astuta y tenía una capacidad satánica de hablar, no las serpientes. El relato nos dice que esa serpiente había hablado y le había dicho ciertas cosas a la mujer. ¿Cierto, Pascual? Chócala. Y aprendió. Entonces, el primer paso de alejamiento de Eva es hablar con la serpiente. Solamente ponerle oído a la serpiente. Poner oído. Pascual. Ponerle oído y decir, sí, voy a entablar una conversación con esto. Y esto lo podemos ver en todo orden de cosas. Por ejemplo, dándonos la licencia, por ejemplo, los que están en la universidad o en la media, darnos la licencia de probar ciertas cosas. O de considerar, por ejemplo, hacer ciertas cuestiones que van en contra de la voluntad de Dios. O cuando los pololos están pololeando y dan un pasito más adelante, que ellos creen que esa relación no es ni chicha ni limona, pero claro que lo es. Lo que están haciendo es pecar. No quiero ser tan explícito, pero lo que hacen cuando se dan ciertas licencias en su relación es comenzar a salir del camino de la gracia de Dios, alejarse de la gracia de Dios. Cuando ponemos atención, y esto ya ha pasado en Europa, en Estados Unidos, cuando ponemos atención a las modas, a las ideologías de cualquier parte, estamos dando un paso adelante a escuchar a la serpiente. Les digo por qué. Porque la Biblia es suficiente. La cosmovisión cristiana nos da una cosmovisión. La Biblia nos da una cosmovisión. ¿Para qué? Para observar toda la realidad. El trabajo, la política, la justicia y las injusticias. Nos da un marco de pensamiento para todo, para absolutamente todo. Recuerdo que en alguna ocasión
en alguna reunión, no de Puente, en otro lugar, se enseñó que la Biblia, o más bien dicho que las ideologías, sin mostrar una crítica a ellas, eran compatibles mutuamente. Entonces estaban nuestros líderes de intermedios ahí, los cuales hablaron y salvaron la situación, explicándole a nuestros hijos, también todos intermedios de varias partes y jóvenes, que la Biblia simplemente, cuando uno dice eso, que uno puede ser neonazi y cristiano, marxista y cristiano, feminista y cristiano. Estoy hablando de los movimientos actuales, hoy día. Es simplemente suplementar a la Biblia. Es decir, que la Biblia no es suficiente. Y ciertamente sí lo es. Eva lo primero que hizo fue parar oreja. ¿Y no es así lo que hacemos nosotros? Parar oreja, tanto en comportamientos morales, como en comportamientos éticos, e insisto, por uno o por otro lado. Hoy día está muy de moda, por ejemplo, la política libertaria, ¿cierto? El liberalismo extremo. Estoy hablando de la derecha extrema. Y esto no es nuevo. Margaret Thatcher dijo en alguna ocasión, la sociedad no existe, existe solo el hombre. Ese es el liberalismo extremo. O sea, la sociedad, claro que existe. La Biblia nos dice otra cosa. Y nos dice que somos individuos que formamos parte de una comunidad de pacto. ¿Qué más necesita para vivir? Que tenemos un Dios, que tenemos un rey que gobierna por sobre todo, que tenemos una ciudadanía que no es de esta tierra, sino que es del cielo, y que el anhelo de nuestro corazón de justicia se irá dando en la medida que el evangelio avance, que más corazones sean convertidos. ¿Qué hay que hacer entonces? Predicar el evangelio. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Uno dice, no, pero es que se aprobó el matrimonio homosexual, se aprobó la ley de aborto, se aprobó no sé qué. ¿Saben por qué pasa eso? Ojo, todas estas cosas en un gobierno de derecha. Y no estoy hablando de política, sino de lo que está pasando. Es un hecho. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque los cristianos no hemos predicado el evangelio. Porque es lógico que a mayor cantidad de antorchas encendidas en el mundo, hay más luz. ¿A cuántas personas usted le ha predicado el evangelio en este último tiempo? Pero es fácil hacer diagnósticos, despotricar en redes sociales, y lo que no trae absolutamente ningún cambio. Los cambios son de persona a persona, y sabemos que la solución no es un cambio de ideología, es un cambio de corazón. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer, a predicar el evangelio, para que por medio del evangelio venga la justicia, la paz, la alegría al mundo. Vemos luego a Eva no solo escuchando, sino respondiendo. Así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol, la miente inmediatamente la serpiente. Luego le dice la mujer, no nos dijo eso, nos dijo que no comiéramos del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen. Dios nos dijo eso en su orden. El ni lo toquen fue una añadidura, un texto apócrifo de Eva, un comentario, no fue lo que Dios le dijo. Simplemente dijo, Dios, no coman. Pero cuando la serpiente le dice, ¿acaso dice que no coman de ninguno? Es absurdo. Así de absurdo es Satanás y así de absurdas son las mentiras en el mundo. Así que Dios les dijo que no comieran de ninguno. ¿Cómo se te ocurre que de ninguno? Pero ya entró la duda y le dice, no, solo de este,
pero que ni lo toquemos. ¿Esto qué quiere decir? Le encontré una razón a la serpiente. No sea exagerada, porque no son todos, pero Dios es estricto y sin sentido su orden, porque dijo, ni lo toquen. ¿Quién nos dijo que no lo tocan? Añade algo a una supuesta norma dura en demasía para cumplirla a ella. Le da cuestionamiento, le da parte en el cuestionamiento, luego le dice que no van a morir. Y les dice una verdad, que van a ser como Dios y no van a morir. No murieron al tiro, sí murieron espiritualmente, se desconectaron de ellos mismos, se desconectaron entre ellos, eso lo podemos ver en el relato, y se desconectaron con Dios. Luego iban a morir, también separación. Luego fueron separados también del huerto del Edén, también es una parte de la muerte. Pero sí, llegaron a conocer el bien y el mal. ¿Para qué? Solamente para saberlo, porque no iban a ser como Dios. Es uno como ellos, Dios lo dice, es uno como ellos en ese sentido. Pero la mujer creyó que le iban a dar el manso regalo. No como esas promociones que tienen miles de letras chicas, ¿cierto? Te damos tal cosa, pero cada 30 de febrero. Y no sé qué, y son imposibles de canjear. Esto era imposible de canjear. Era un boleto falso, no tenía canje. Y la mujer lo tomó exactamente igual. El pecado era ser como Dios y no mantenerse como una criatura de Dios. Y vemos el pecado de Adán, que es evidente en el capítulo 3. La la Biblia de las Américas dice que el hombre que estaba allí come Eva del fruto y luego dice que la mujer vio que el árbol era bueno, codiciable para alcanzar sabiduría, tomó entonces uno de sus frutos, lo comió y le dio a su marido, esta lo dice, acá lo dice, la otra versión lo dice, que estaba con ella. Y él comió también. Eso quiere decir que Adán es testigo de toda esta conversación. Es por eso ese libro que sobre masculinidad es tan bueno, devuélvanmelo. El silencio de Adán. ¿Por qué razón? Porque es una cualidad, parece, en los hombres, de guardar silencio, de no parar las cosas cuando corresponde. Básicamente, de no cumplir el rol que Dios nos ha dado en nuestra familia y en la sociedad. ¿Qué hace con esto? Descuida a su esposa. No la protege de un riesgo inminente. No le dice, hey, amorcito, estás pisando en arena movediza. No. Adán, ¿qué hacía con su silencio? La animaba. Siga nomás, mijita. Si usted que lo hace todo tan bien. No lo hacen todo tan bien. Déjenme decirle. El mito de las mujeres, que lo hacen todo tan bien, no es verdad. Son seres humanos, como cualquier otro, con sus capacidades, y algunas tienen unas capacidades y otras tienen otras capacidades. No es que lo hagan todo bien. Lo que pasa es que como cualquier ser humano, archivan en su propio archivo todos los aciertos que han tenido. ¿No es así? Que es altamente probable que sean más que los nuestros. Y están algunas recordando, a ver si tengo en el archivo malos. O no tengo ni un evento malo en mi archivo. Aquí me equivoqué. Aquí no la chunté. No necesitamos. No es, mijita, sí, está bien, usted hágalo porque todo lo hace tan bien. No, está pisando sobre arena movediza. Está yendo muy allá con esto. Adán no dijo nada. Luego Adán, más encima, después de ver los efectos del pecado, de avergonzarse, se esconde. Se esconde de Dios y quiere seguir guardando silencio. Presenta excusas. ¿Qué le dice a Dios? La mujer que me diste, culpándola a él y culpándola a ella. No fui yo. O sea, es histórico que los seres humanos les echemos la culpa, ¿qué? A las circunstancias. Cuando uno llega tarde, a ver, díganme, la verdad, pero verdad, ¿quién tuvo un problema de verdad?
para llegar a las 9 de la mañana hoy día. Entonces, no hay excusa. ¿Qué pasó? Y debe reconocerlo así. Me levanté en una hora inapropiada, no calculé bien el tiempo, me vine por un lugar que no es, o simplemente no tomé consideración en ninguna de esas cosas y llego a la hora que llegué. Cuando llegamos a la pega tarde, también presentamos una serie de excusas. Y normalmente, ¿qué es? Desinterés. No me planifiqué bien. Y es lo mejor, ¿no? ¿Por qué andar vendiendo la pomada en el mundo? Simplemente reconocer nuestro pecado. Pero Adán lo que hace es esconderse por si no lo ven. Estar calladito porque sabía que Dios iba a aparecer por ahí. Luego se tapan con hojas. Y luego, para terminar el caos, culpa a Dios, culpa a la mujer, y por eso se transforma Cristo. Básicamente en un contrario, un antitipo de Adán, el segundo Adán. Porque Dios lo que hace Cristo es no guardar silencio. Cada vez que escuchamos la Escritura y estamos escuchando advertencias, exhortaciones, amonestaciones, cuando estamos escuchando ánimo, consuelo para el corazón, es Cristo quien nos habla. Es Cristo haciendo lo contrario a Adán, no guardando silencio, hablando permanentemente. Que la palabra de Cristo esté en vuestros corazones, dice el apóstol Pablo allá en Colosenses. La palabra de Cristo, que ella sea la que nos guíe. Pero Cristo habla. ¿Y qué hace su iglesia? A lo Adán. Se esconde. No quiere escuchar. Cristo no se defiende culpando a la iglesia, sino que Él, teniendo una iglesia infiel, porque Pablo dice que cuando Cristo murió por nosotros éramos sus enemigos. No estaba muriendo por amigos, estaba muriendo por sus elegidos, que eran en ese minuto sus enemigos. Defiende a la iglesia, muere por ella, no la pone como escudo humano, sino que se pone entre la ira de Dios y su iglesia para pagar su propio pecado. El pecado de toda su iglesia. Eso es lo que hace Cristo, el segundo Adán. En tercer lugar, Dios, castigando a la humanidad, también muestra su gracia. Dios hizo las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque le dijo a Adán, ¿dónde estás? Y Adán no solo estaba en un lugar determinado, físico, sino que él se había trasladado a un lugar espiritual distinto. Porque lo que le hizo moverse, a esconderse, no fue una cuestión física, fue un cambio, un quiebre espiritual que tuvo Adán, que les hizo esconderse de Dios. El Señor no solo hace las preguntas correctas, sino también en este inicio del juicio, cuando comienza a consultar el juez, ¿dónde estás? También le dice, es que, ¿sabes qué? Que yo sabía, tengo miedo, porque estoy desnudo. Y le dijo, Dios sabiendo todo, pero le dice, ¿acaso, quién te dijo que estás ahí desnudo? ¿Cómo te diste cuenta que estás desnudo? Y le dice, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Acaso rompiste el pacto que hicimos los dos, que yo hice contigo? ¿Acaso despreciaste todo esto que yo te di por un fruto, por un árbol? Sí, eso hizo. Pero él no dijo, sí, Señor, eso hizo, sino que le contesta a la mujer que me dijo. Él fue justo. ¿Por qué? Porque había prohibido expresamente, no había ninguna confusión, no había nada que Adán pudiera decir.
Oiga, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo me confundí porque estas dos cuestiones son iguales. Este fruto y este otro son iguales, no puedo distinguirlos. No, ese fruto seguramente se lo mostró, sabían cuál era, y se ponen a conversar allí, en el propio árbol, en buen chileno, en las patas de los caballos, creyendo que no iban a salir moreteados. Y claro que lo hicieron. ¿No ve su propia historia reflejada en esta narrativa? ¿No vemos nuestros propios desaciertos, nuestros propios pecados, nuestras propias poniéndonos o alejándonos del camino de la gracia de Dios? Lo que hace el Señor en el 3:15. Les dice todo. ¿Sabéis qué? Pasó esto, esto, otro. Ya, tú, maldita, a ti te va a pasar esto. Pero luego, cuando le echa la maldición a la serpiente, en esa misma maldición a la serpiente, anuncia el Evangelio por primera vez. El protoevangelio que le llaman. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Él te herirá en la cabeza, ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. La figura es la siguiente. Le habla tú, la figura verbal, Dios es espíritu. Pero la figura, al ver cómo está expresando, es como que Dios se pone del lado de la mujer y le habla a la serpiente. Tú hiciste esto, tú vas a pagar, a ti te voy a condenar, ellos van a pagar consecuencias, los voy a castigar también, pero voy a hacer un pacto nuevamente con ellos. Y es aquí donde se inicia el pacto de gracia. Ya no había un pacto de obras, habían fallado. El pacto de gracia, Dios toma la iniciativa para decir que al final de los tiempos todo iba a crearse de nuevo. Y el cumplimiento está en la Escritura, cuando dice que el Señor, cuando murió en la cruz, expuso públicamente o triunfó sobre los demonios, sobre Satanás, exponiéndolos públicamente en la cruz. Y lo que hace posible que hoy vivamos una nueva realidad, que hoy vivamos una nueva vida, que hoy hayamos comenzado a degustar la nueva creación de Dios, es única y exclusivamente por el cumplimiento de esta promesa que se cumple en Cristo Jesús cuando muere por nuestros pecados. El castigo pasa a la humanidad completa. Dolores de parto, sujeción al esposo, maldición sobre toda la tierra, y Adán tiene que sudar la gota gorda para traer el alimento que estaba allí. No les caía del cielo, sino que tenían que ir, tomar, cosechar, hacer cositas, su ensalada, no será, no sé lo que comían, pero era todo fácil, todo amigable, y se transforma en un mundo completamente adverso. Y Dios muestra su gracia dándole la esperanza, como decía, le prometió descendencia. Y el Señor cuidó la descendencia, ¿o no? Mantuvo la descendencia de Adán. Podemos ver a lo largo de toda la historia de la redención cómo el Señor cuida la simiente. Primero, cuando la humanidad se descarría, el Señor manda un diluvio, pero guarda una familia. Y desde Sem sigue una línea clara de temerosos de Dios, que invocaban el nombre del Señor. Algunos se siguieron descarriando. La tierra volvió a tener una tremenda cantidad de pecados. El Señor ya no la iba a destruir con agua. Luego también el Señor se guarda para sí un pueblo y construye un pueblo en un lugar amigable, en Gosén, donde estaban allí los judíos en Egipto. Luego los libera de allí, mantiene viva la esperanza de Israel y les está diciendo lo siguiente: aunque ustedes estén en dificultades,
aunque estén pasando por este terrible trance. Esto se va a cumplir. La esperanza está. La serpiente va a ser destruida. Ellos habían visto serpientes, ¿cierto? Y de hecho habían levantado una serpiente para que el que la mirara se sanara de las picaduras o de las mordeduras mortales de las serpientes en el desierto. Mantuvo la santidad en una línea genética muy determinada que la podemos ver tanto en Lucas como en Mateo. Le dio una tierra prometida a Abraham, a un viejo y una vieja estéril. Eso es. Pésimos candidatos. Estaban viejos y era estéril, Sara. Sin embargo, el Señor les dio un hijo y de ese hijo aparecieron más. Y como decía, después el Señor se construyó un pueblo. Y después ese pueblo fracasa. Ese pueblo se descarría, ese pueblo es llevado al cautiverio y pierden todos los beneficios del pacto. Pero viene Jesucristo y restaura Israel. ¿Saben cómo lo restaura? En lugar de llamar a las 12 tribus, llama a 12 hombres, a 12 apóstoles, para restaurar a Israel, para el Israel escatológico del que somos miembros nosotros, de todo pueblo, lengua y nación. Envió al Mesías, cumplió su misión de restaurar a Israel. Le hirió en la cabeza. Satanás está destruido. Quema sus últimos cartuchos. No es un enemigo ya para la iglesia. Está vencido. El evangelio puede correr libremente porque Satanás está atado. De esta manera, como les decía al principio, se va a recuperar la tierra completa, que va a ser ocupada por el nuevo pueblo que el Señor aún está formando. El reino fue inaugurado y dijo el Señor, este reino no es de este mundo. No significa que el reino iba a ser de otra galaxia, sino que está hablando de que este mundo sería restaurado y el reino sería consumado en la venida de Jesucristo. En Cristo hoy día son nuevas todas las cosas. Esto comenzó cuando el Señor se encarnó y no terminará hasta cuando Él venga y restaure todas las cosas. El pueblo en el exilio podía tener esperanza. A pesar de estar vagando por el desierto, tenían esperanza. La misma esperanza que tenemos nosotros. Al estar en nuestro propio peregrinaje. ¿O acaso no eso es lo que somos? Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Sabemos que nuestra ciudadanía no es de aquí, pero que sí debemos trabajar por nuestra sociedad. Dios es capaz de crear el mundo completo. Eso es lo que está diciendo acá el Génesis. El mundo completo. También es capaz de ser justo ante el pecado, castigar al culpable, pero proveer una nueva solución, o sea, renovar el pacto o hacer el pacto en el 3:15. Pero no solo eso. Cuando viene Cristo a pagar el pecado, viene a pagar el pecado original, o sea, a saldar la deuda del pacto de obras. Y todas las cosas comienzan a ser renovadas y todas las cosas serán enteramente renovadas. Porque estoy seguro, dice Pablo, que ninguna de las aflicciones del tiempo presente se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hoy vivimos un tiempo donde todo parece un caos, como si no hubiese control. Ya no queremos seguir viviendo eventos históricos, ¿cierto? Como dicen los memes. Solo queremos vivir. Ya no queremos recordar que somos la generación de la pandemia. No. No queremos ser la generación de la Tercera Guerra Mundial. No. El mundo parece un caos. Ciertamente. Y ciertamente lo está. Pero Dios sigue reinando. No conocemos cómo Dios gobierna.
no conocemos cómo Él manifiesta y trabaja su propia soberanía. Solamente sabemos que sí lo sabe hacer. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender mecánica para llevar su auto al mecánico? Nadie. Simplemente, ¿qué hace? Pasa las llaves y en un acto de absoluta confianza y entrega le pasa el auto al mecánico. ¿Por qué? Porque uno dice, no sé cómo lo hace, pero él me va a entregar el auto bueno. Esa es mi experiencia con mi mecánico. ¿Y por qué con Dios no pasa así? Queremos aprender, ser especialistas en consejo y en escrutinio del consejo divino. No podemos serlo. Simplemente entregamos las llaves y decimos, Dios sabe lo que está haciendo. Porque Dios es el creador del universo. Aquí nos está diciendo. Es un Dios de pacto. Es un Dios que castiga y manifiesta su gracia siempre. Y es un Dios que cumple sus promesas. Esa es nuestra confianza y esa es nuestra esperanza. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por poder acercarnos a ella y ser edificados. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos cuides, Señor, y que podamos entender